Con el tiempo me he dado cuenta de algo que me molesta especialmente en una película, y es que sea tramposa. Antes de empezar a hablar de Nunca te sueltes, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y te recuerdo también que ya tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. El próximo viernes, día 15 de noviembre, se estrena en cines Nunca te sueltes, la nueva película dirigida por Alexander Aja, un director que nos ha dejado la magnífica versión de Las colinas tienen ojos en el año 2006, película que os recomiendo muchísimo, y también nos ha dejado otros largometrajes como Infierno bajo el agua, que no es una gran película, pero que sí me pareció divertidísima. Esta vez nos trae una historia que seguramente os pueda recordar a una mezcla entre El bosque de Shyamalan y Un lugar tranquilo. Está protagonizada por Halle Berry, Percy Dux DeFord y Anthony P. Jenkins, entre otros. Nuestra historia nos sitúa en una cabaña en el bosque en mitad de la nada donde viven una madre con 2 niños que son mellizos. La madre les enseña a sobrevivir saliendo de la cabaña atados a unas cuerdas que les mantienen a salvo de algo paranormal, que no está muy claro. Alexander Aja ya demostró en su momento que es un gran director, sabe hacer cine, y dentro de este género de terror ha hecho cosas muy variopintas. En este caso nos trae una cinta que digamos que se acerca un poco más al cine de autor con toques de terror. Una cinta más sobria donde se toma su tiempo para contar la historia, que está dividida en capítulos donde nos dejan claro cuáles son las reglas que definen a este mundo ficticio donde hay una amenaza que no conocemos. En un primer vistazo, lo que más impresiona de la película, aparte de su buena realización, es su fotografía. Es un ambiente que funciona muy bien en toda su parte inicial. Al igual que demostró en su versión de Las colinas tienen ojos, le gustan ciertas historias que pueden llegar a ser incómodas de ver. Hay que tener en cuenta que tenemos a 2 niños muy pequeños que son coprotagonistas de esta historia y que no lo pasan demasiado bien en la película. La cinta tiene unos cuantos momentos incómodos para un público que quizá esté esperando una película de terror más comercial. Pero si habéis visto su versión de Las colinas tienen ojos, esto no os va a impresionar mucho. Pero sí que creo que esta nueva película de Alexander Aja tiene unos cuantos problemas. Podríamos empezar hablando de su duración. Se acerca a la 1:45 minutos y creo que es una historia que no necesita de tanto metraje. Hay momentos en los que la película se introduce en un valle que no va a ningún sitio y donde tenemos escenas que no aportan realmente al desarrollo de la historia. Escenas que tienen más el objetivo de meterte aún todavía más en este ambiente, en esta incomodidad que ha creado para la historia. Otro de los aspectos que mejor funcionan son las interpretaciones, empezando por Halle Berry, que suele hacer siempre un buen trabajo, no tiene problemas con eso, pero esa interpretación de Halle Berry se ha visto ensombrecida por el buenísimo trabajo de estos 2 pequeños actores, de estos 2 niños que han hecho unas interpretaciones que dejan a la altura del betún a muchos otros actores adultos. Hay detrás un muy buen trabajo de dirección de actores, sobre todo con estos 2 pequeños que son capaces de enfrentarse a escenas muy difíciles. Pero, como os decía al inicio del vídeo, creo que Nunca te sueltes es una película tramposa. Me ha recordado en cierto modo a esa traición que sentí al ver una de las últimas películas de Alex Garland, que fue Men. Creo que Men tenía un desenlace tramposo hacia el espectador. Es una de esas películas en las que te das cuenta de que está todo tan mal explicado que el trabajo lo tiene que hacer el espectador y no el cineasta y mucho menos su guionista. En Nunca te sueltes se utiliza el concepto inicial de la película para hablar después de otros temas que no os puedo comentar porque si no os haría spoiler. Está mal explicado, hasta tal punto en el que empiezas a dudar de tu propia conclusión de la película como espectador. Y esto nunca debería suceder. Porque si planteas un momento en el que el propio espectador duda de lo que ha construido en su cabeza, lo que consigues es una frustración y un engaño que lleva a eso, a una película tramposa.
Además de considerar que no ha habido suficiente trabajo en el guión como para cerrar una conclusión. No siempre uno se puede escudar en que no, el espectador toma sus propias conclusiones. A veces esto ocurre, pero hay que tener en cuenta las posibilidades y dejar que el espectador elija entre una y otra. Pero aquí es todo tan confuso que lo que produce es pura frustración. Más aún cuando creas una historia que tiene unas reglas muy determinadas, un mundo en el que está definido por cosas muy claras, blanco o negro, y luego sin embargo esas mismas reglas te las pasas un poco por el arco del triunfo. Lo que provoca que tenga unos cuantos agujeros de guión que no tienen ningún sentido. No me preocupa tanto el desarrollo de la película, sino sobre todo cómo la ha terminado. Ese final no me ha gustado nada, porque ahí es donde entra la confusión, la frustración y el engaño hacia el espectador. Es muy difícil explicarlo sin poder hacer spoilers, os lo aseguro, pero cuando se cae en algo como esto, todo ese gran trabajo que hay anterior de realización, buena dirección de fotografía, las interpretaciones de esos niños que son impresionantes, y simplemente el universo que has creado para contar tu historia, pierden todo el valor porque terminas la cinta de manera en la que el espectador no sabe ni qué pensar. Y otra cosa no, pero en este siglo XXI una de las cosas que más molestan es que te hagan perder el tiempo. Y esa es la sensación que me he llevado con Nunca te sueltes. Ha optado por unir unos conceptos que funcionan muy bien, como el de un lugar tranquilo, entre otras cosas, o por ejemplo esas reglas que también aparecen en la película de El Bosque, para crear algo que finalmente se queda muy vacío. Hay un mensaje entre líneas que me parece interesante dentro de lo que es la película, pero queda eclipsado por esa mala manera de razonar el argumento. Una pena, porque otro de los elementos que sí que destacan en Nunca te sueltes es su banda sonora original, firmada por Robin Courbet, que ha trabajado en películas tan buenas como Revenge o por ejemplo en la versión de Gretel y Hansel de 2020. Un compositor de bandas sonoras que sabe muy bien crear ambiente, y Nunca te sueltes será una ocasión clarísima para hacer una banda sonora original muy interesante, y creo que así lo ha hecho. Pero todo se queda empañado por esa resolución tan vaga. Esa es la conclusión a la que llego. El guión es vago porque no quieres realmente rematar tu historia y contarla al espectador como es debido. Dejas muchas puertas abiertas, tantas que el espectador se siente totalmente confuso. Me parece una pena porque tiene una factura técnica de lo más estable, es una peli robusta, quizá demasiado larga, le sobran un par de escenas quizá, pero el buen hacer está ahí y se nota. Pero en este caso creo que el guión ha jugado una mala pasada, y el no explicar bien las cosas, no tener toda la confianza necesaria para contar la historia como es debido, te destroza toda la película. Por todo esto, para mí Nunca te sueltes es un 5,5. Valoro todo ese talento técnico, la buena fotografía, esas interpretaciones, una banda sonora interesante, pero crea tantas dudas, tantas confusiones en el espectador, que acabas teniendo la sensación de que ni ellos mismos sabían qué querían contar. Culminando además con un final que sinceramente no sé hacia dónde quiere ir y que me resulta ligeramente pretencioso. Si hablamos de temas de terror o de violencia, no es que tenga una violencia muy explícita, no vais a ver cosas extremadamente desagradables, pero en cuanto a la tensión, sabe construirla. Ya lo hizo en Las colinas tienen ojos, y aquí tiene secuencias en las que crea muy bien la tensión. No es una película de terror al uso, no está pensada ni creada para asustarte constantemente, pero sí que crea muy bien ese ambiente de suspense, de tensión y de terror psicológico que le va muy bien. Por eso os digo que no sé qué me da más rabia, si que la película sea tramposa y por eso mismo ha destrozado el resto del trabajo, del buen trabajo técnico y artístico, me da un poquito de rabia, la verdad. Ha sido un intento con buenas intenciones, pero con un remate muy malo. La apruebo por todo ese esfuerzo y ese talento técnico e interpretativo que hay en la cinta.
Pero más allá de eso, es una película que seguramente olvidarás a los pocos minutos de haberla visto. En fin, si el próximo fin de semana vais a verla, ya sabéis que se estrena el día 15 de noviembre, me contáis aquí abajo en la sección de comentarios. Sé que hay algunos países donde ya se ha estrenado en plataformas, si no recuerdo mal, así que si la habéis visto, pues también me contáis qué os ha parecido. Como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y os recuerdo que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.